A raíz de la llave del Sporting Cristal ante el humilde 2 de mayo Paraguay, notamos un par de cositas, que este club guaraní, el más pobre económicamente hablando de este país, tiene estadio propio, y no uno cualquiera, un recinto que puede albergar a más de 20.000 personas. Sin embargo, el equipo rimense, subcampeón de Copa Libertadores en el 97, de los más ganadores en el fútbol peruano, y que se digna ser el tercer grande de este país, no tiene estadio propio, y depende de las autoridades del Estadio Nacional para poder jugar sus partidos internacionales, porque el Estadio Alberto Gallardo no cumple con los requerimientos de Conmebol para jugar allí la Libertadores o Sudamericana, pese a que en el pasado ya lo habían hecho. Por eso nos pusimos a investigar el porqué de esto y nos encontramos un par de cositas que nos pueden dar luces de lo que podríamos hacer para cambiar esta terrible situación. Empecemos diciendo que el cuadro rimense depende del Alberto Gallardo, que es un estadio prestado, municipal. Y ojo, no es por falta de ganas de la gente, ni porque el club no tenga espalda financiera. Es un tema que viene de lejos, de cuando se fundó el club en el 55. En esa época el RIMAC ya era un distrito consolidado de la gran ciudad de Lima. Conseguir un terreno grande, bien ubicado, para hacer un estadio allí era una misión casi imposible. No era como en Paraguay, donde a los 2 años de fundado, este 2 de mayo ya tenía su predio cedido por la municipalidad. Acá el espacio urbano ya está copado y el valor del suelo es casi prohibitivo. Pero la cosa no se queda solo en la geografía. Hay una razón de peso que explica por qué Cristal, a pesar de su grandeza, nunca se lanzó a la aventura de construir su estadio propio. Y es que la prioridad de la actual directiva de Innova Sports le ha dado prioridad a la estabilidad financiera. Ellos mismos lo han dicho antes y en más de una oportunidad. Escucharon el periodista deportivo Eddie Fleischmann diciendo que Cristal no tiene estadio propio, pero al menos duerme tranquilo sin deberle al electricista. Esa frase lo dice todo, mientras otros clubes arrastran el peso de esa deuda monumental que fácilmente supera los 500 millones de soles y que hasta puso en riesgo su existencia institucional. Cristal prefiere invertir en lo que realmente le da réditos, su cantera, sus planteles competitivos, en no deberle un sol a nadie y en construir su historia desde las bases. El propio Gustavo Ceballos en su momento fue claro: no tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie. Esa es la filosofía, un modelo de gestión empresarial que privilegia la salud del club por encima del ladrillo. Pero ojo, que eso no quita que el sueño de la casa propia esté allí, latente. Y más ahora que el Gallardo, con todo respeto, muestra sus años, algo de deterioro y, como no, la latente crecida del río Rímac. Hace poco, el administrador de Universitario Deportes, Franco Velasco, soltó un comentario que hizo ruido. Dijo que la mitad del estadio está sobre el agua, refiriéndose a los problemas de filtraciones y drenaje que tiene el Alberto Gallardo. Es decir, el estadio donde hace de local, uno de los grandes del Perú, no solo es prestado, sino que además está con problemas estructurales, lo cual es una verdadera paradoja. Entonces hablamos de soluciones de cómo podemos hacer que Cristal tenga su anhelado estadio propio. Las opciones existen y son más viables de lo que parece. Todo depende de que los dueños del club, los directivos de Innova Sports y Yul Rafo, se pongan las pilas y le metan voluntad. Aunque ya sabemos que esto parece muy lejano. Pero pongámonos en el mejor de los escenarios. Primero hablemos del dónde. Hay varias alternativas sobre la mesa. Una de las más soñadas es ampliar el propio Alberto Gallardo. El estadio está pegado al río, sí, pero si vemos ejemplos como el de Libertadores de América de Independiente Avellaneda, que le ganó espacio a la vereda para construir su segunda bandeja, acá se podría hacer algo similar, tanto en la tribuna norte como también en la sur, ya que en sus lugares hay espacio para crecer, para hacer una segunda bandeja y así ampliar el aforo del recinto bajo Pontín. El tema es que para eso, Cristal requeriría un contrato vitalicio con el IPD, con el Estado peruano, para asegurarse el terreno y poder invertir millones sin el riesgo de perderlo todo en un futuro cercano. No es imposible, pero requiere voluntad política y un acuerdo a largo plazo. Sin mencionar que con este acuerdo vitalicio, los directivos de Innova Sports ya podrán poner reflectores para poder jugar aquí los partidos internacionales como la de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana, tal como lo hizo el presidente del Deportivo Nacional en el 2020, que con $5 millones puso reflectores en el Estadio Juliaca y llevó a jugar ahí al Sao Paulo de Brasil, al cual le ganó por 2-1 en el único partido que pudo disputar en este estadio, ya que luego vendría el tema del COVID, pero de que se puede hacer, se puede hacer. La segunda opción, y tal vez la más realista a mediano plazo, es comprar un terreno en las afueras de Lima. Hay zonas como Caraballo o la parte sur, por donde está el circuito de playas, que tiene espacio. Es accesible, se puede hacer, el acceso es más complicado al inicio, pero no es un impedimento.
Miren el ejemplo del campeón del siglo del Peñarol, que está a las afueras de Montevideo y toda la fecha se llena, o el propio Campomar de la U, que está lejísimos y es su centro de entrenamiento. La idea podría ser comprar un terreno grande, mudar la parte de la Florida, la ciudad deportiva, a esta nueva ubicación y en el terreno actual de la Florida, que está en una zona mucho más céntrica, construir el ansiado estadio. Eso ya sería un plan maestro. Es decir, habría que desembolsar millones de dólares, cosa que no creo que Rafa le guste. Ahora, el punto clave es la plata. ¿De dónde sacamos los millones para financiar este estadio? Y aquí ven lo interesante, porque las formas de financiamiento son muchas, y no implica necesariamente romper el chanchito, quedarse en la ruina o hipotecar todo el club. La principal, la más usada en el mundo, son los naming rights, o sea, los derechos de denominación. ¿De qué se trata? Una empresa paga una cantidad anual para ponerle el nombre a su estadio. Así de simple, con eso se han financiado estadios modernísimos. El propio Cristal ya tuvo una iniciativa hace unos años atrás. Se habló de un estadio para 25.000 personas, con un diseño similar al del campeón del siglo de Peñarol, que iba a costar alrededor de 16 millones de dólares, financiándose justamente con el naming rights. El estadio del Independiente del Valle, el de la Universidad Católica de Chile, que ahora tendrá capacidad para 20.000 espectadores, todos han hecho o remodelado bajo esa modalidad. Pero hay más, la venta de palcos no es solo alquilarlos, es venderlos como activos, que la gente o las empresas los compren para siempre. Eso genera un ingreso inicial enorme. El mismo Gran Parque Central de Nacional en Uruguay se hizo así. También se puede vender butacas exclusivas, como los estadios de Estados Unidos, donde pagas por un asiento de por vida. Eso es dinero contante y sonante para la construcción del nuevo estadio. Y luego tenemos el crowdfunding, la financiación colectiva, que los propios hinchas, la masa celeste, que es grande, aunque algunos no quieran aceptarlo, aporten voluntariamente. No es descabellado. Si se plantea una meta, una campaña bonita, la gente se suma. A eso hay que agregarle la publicidad estática, pantallas gigantes que se alquilen, espacios comerciales, hasta un estacionamiento subterráneo genera ingresos, y la preventa de entradas simbólicas, placas recordatorias, o sea, hay mil y un formas de ir juntando el capital. Pero claro, al final lo más probable es que se requiera un crédito bancario, pero la idea es que ese préstamo sea el menor posible. Si juntas dinero con naming rights, vendes palcos, butacas, haces crowdfunding, el préstamo que pidas será pequeño, los intereses no te ahogarán y no afectarás al presupuesto anual para armar un equipo competitivo que pelee la liga local y, ¿por qué no?, vuelvo a soñar con esa historia en la Copa Libertadores que se les escapó en el 97. En un video anterior les informó desde el estadio de San Genaro que estaba totalmente abandonado y bien podría ser adjudicado al Sporting Cristal. Y sin aún la inversión sería cuantiosa por parte del club rimense en el hipotético caso que quieran tomar este estadio como suyo. Ni de chiste costaría los millones de dólares que deberían invertir si lo quisieran hacer desde cero. Y aunque aún deberían hacer la gestión con la municipalidad del distrito, esto nunca fue obstáculo de nada. Sin mencionar que los fanáticos rimenses esperan que se larguen No Sports y el Rafo para que recién se ilusionen con tener el estadio propio. Pero ¿tú qué piensas? Muchos dicen no hay plata, no llenamos el estadio. Es un gasto. ¿Tú crees que con todas estas opciones que hemos analizado sigue siendo imposible este sueño? ¿O tienes alguna otra idea de dónde podría construirse? ¿Conoces algún terreno? Déjalo en los comentarios, porque tal vez, solo tal vez, si se empieza a mover el avispero desde los hinchas, el sueño de su casa propia puede empezar a tomar forma. Déjalo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Entonces digamos que el tema del estadio en cristal es bastante, no digo viejo, pero sí es un tema que ya ha sido bastante tratado antes y que se espera siempre que haya resultados o al menos que haya cierta movimiento de los dirigentes, ¿no? Creo que eso es fundamental. Antes que todo, antes de proponer cualquier cosa, son los dirigentes los que tienen que aceptar esto, pues, ¿no? Tienen que poner en su agenda de prioridades y empezar a trabajar para esto, porque si no va a ser igual que nada, pues, ¿no? O sea, acá podemos decir cómo financiarlo, en dónde, pero si es que ellos no se mueven, si no les interesa esto. Y la verdad es lamentable las últimas declaraciones con respecto al posible estadio en cristal, de que ellos al menos no le den a nadie, o sea, como si eso fuera algo, si fuera algo meritorio, pues, ¿no? Si no tiene nada de mérito no darle a nadie, es algo normal. De hecho, incluso muchos de los grandes empresarios deben plata, pues, ¿no? O sea, porque así se hace fortuna, o sea, usando el crédito, pues, ¿no? Que es básicamente de tomar plata prestada. Entonces no es un demérito, o sea, tampoco es un mérito deberle o no deberle a alguien,
Porque así, si uno quiere crecer a nivel de empresa, o sea, eso tienen que hacer, tienen que prestarse, tienen que deber, eso es algo innegable, ¿no? Tampoco decimos de que se endeuden al nivel de la U, no, pues, ¿no? Ni que hagan la jugada de la U, tampoco, ¿no? Porque eso podría poner en peligro al Sporting Cristal, o sea, a la institución, sí. Pero sí deben ponerlo ya deben ponerlo en carpeta los dirigentes, ¿no? Sports, por más que no tengan presupuestado, por más que no piensen esto, o sea, deben de hacerlo, sí o sí. Porque si no va a ser difícil, pues, ¿no? O sea, si no va a ser nuevamente, van a estar a la expectativa de que si el Nacional está libre, si no está libre, y no cuesta un sencillo, o sea, es de los estadios más caros en el alquiler del Perú, es bastante. Entonces, mucho del dinero que se puede ganar ahí se va también en el alquiler de este estadio nacional. O sea, y si eso multiplicas por todos los partidos del año, obviamente que te da números verdes, pero hay gastos también que se hacen, y gastos fuertes que se hacen en el nacional. Entonces, es cada día, cada año más que pasa, se nota que Cristal, que se digna ser un equipo grande en el Perú, que creo que lo es, o sea, que no tenga estadio propio. Yo entiendo que esa es la situación de la mayoría de clubes en el país. Incluso Cienciano, con todo y lo que ganó en el 2003 y la Copa Sudamericana y la Recopa, no tiene estadio propio tampoco, pues, ¿no? Y recién hace un par de años ha construido su centro de rendimiento y tiene su zona deportiva propia, ¿no? O sea, recién, o sea, lo que los clubes paraguayos, uruguayos, que sea argentinos, brasileños, lo hicieron en el siglo pasado, hace casi 100 años, acá recién están tratando de hacerlo, pues, ¿no? O sea, muy tarde se dieron cuenta los clubes profesionales en el país, salvo contadas excepciones, de que, o sea, para crecer como instituciones deben crecer desde la base, que eso significa tener propia infraestructura. Antes no, antes simplemente eran 11 muchachos en la cancha y está, pues, ¿no? El mejor plantel posible y está, con eso era un club grande, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? En Paraguay, el 2 de mayo, les repito, pues, ¿no? Que es el motivo de este video. O sea, tiene un estadio de 25.000 espectadores y es un club de los más limitados en Paraguay, de la primera división Paraguay. O sea, ¿cómo es posible eso? Pues, ¿no? Obviamente porque ellos se preocuparon hace ya casi un siglo en tener su propia infraestructura. Pidieron permiso para que le den un terreno, pues se los dieron. Luego de, creo, 20 años lo construyeron, el estadio, pero construyeron. En esa época también no era tan difícil esto, pero como si lo es ahora, pues, ¿no? Pero lo hicieron, ¿no? Entonces los clubes peruanos recién se dieron cuenta en este siglo que la forma de crecer no es solamente con títulos ganados ni con partidos del fin de semana, sino a nivel de infraestructura, de instituciones, pues, ¿no? de menores. Muy tarde se dan cuenta de eso, pero están ahí, pues, ¿no? Entonces, como parte de este proyecto de Cristal, deberían estar pensando en esto de tener su estadio propio, o sea, porque, repito, no puede, o sea, yo creo que un club grande no puede decir que es grande si no tiene estadio propio, si tiene que estar mendigando, tocando la puerta a Matute, al Monumental, al Callao, al Nacional, a ver en dónde lo reciben, pues, ¿no? Es el colmo, pues, ¿no? Sobre todo para partidos internacionales, ¿no? Porque esta noticia, esta nueva de que van a jugar al Callao, a muchos hinchas de Cristal no les ha parecido muy bien, pues, ¿no? Porque muchos dicen que es muy lejos, que no van a llenar igual el estadio, ¿no? O sea, no hay que duda de que el Miguel Grau del Callao va a estar de bote a bote. Pero no debería ser así, pues, ¿no? O sea, no debería Cristal salir de Lima siquiera, pues, ¿no? Entonces todo esto se reduce a que deben empezar a poner en la agenda de prioridades el tema del estadio, de una u otra manera. Lo más cercano es, como le decíamos, de que consiga un contrato vitalicio con el IPD o con la municipalidad del RIMAC para que les dé el estadio, ¿no? O sea, ponte por, no sé, 200 años. Y eso que han tenido problemas también, por si acaso antes, ha habido ya informaciones que se soltaban de que Cristal no pagaba, que los querían sacar de ahí, ¿no? Querían quitarles esta encargatura. Si bien después no pasó nada, no pasó a mayores, pero sí sería bueno de que, o sea, estas cosas, mediante un contrato vitalicio, pasen a distinto, pues, ¿no? O sea, mejoren. Ya con este contrato vitalicio, ponte de 100 años, ya Cristal podría construir tranquilamente unas torres de iluminación mínimo para empezar a jugar de noche y sobre todo la copas internacionales. Obviamente que también hay que hacer habría que hacer varias modificaciones más. El tema de internet, ¿no? De
el departamento de prensa, pues, ¿no? Para por ahí las comunicaciones, el tablero electrónico. O sea, hay varios detalles más que habría que tomar en cuenta, que es una inversión, sí, es una inversión millonaria, o sea, pero no va a ser 18, 20, 30, 50 millones de dólares, que sería construir un estadio desde cero. Pero también es una posibilidad, pues, ¿no? Ya habría que hacer también las inspecciones técnicas con respecto al río, pues, ¿no? Si pasa algo, porque una cosa es que pase acá, que pasen los requerimientos de la Liga 1, otra cosa es que lo pasen los requerimientos de Corfbol, o sea, distinto, pues, ¿no? Pero que está ahí, y se tiene que hacer, yo creo que se tiene que hacer. O sea, un club grande como Cristal no puede seguir jugando en el Gallardo tal como está, si es que no lo mejoran, o peor aún, pues no estar mendigando a varias municipalidades acá cerca en Lima o en el Callao para ver si puede jugar a nivel internacional, porque olvídate, o sea, si el Estadio Nacional cada vez está peor, el IPD no le interesa el deporte y prefieren vendérselo a un concierto porque les da más dinero, pues no sé, pero es evidente que el IPD no tienen como prioridad al deporte, al fútbol, ¿no? A los conciertos, pues, ¿no? Entonces, ojalá que esto pueda mejorar en Cristal, que los dirigentes entiendan que esto se tiene que hacer así, que lo pongan en carpeta, así como se piensa en traer a 9, se empieza a traer a técnicos de jerarquía, también empiezan a pensar en construir un estadio propio. Yo sé perfectamente que el hincha lo que le importa más es campeonar a fin de año, lo entiendo perfectamente, pero no puede ser pelúrico en su cabeza, pues, ¿no? Debe empezar ya a futuro, empezar a construir, porque, por ejemplo, uno de los puntos por el cual Cristal no puede competir al nivel que lo hace la U Alianza en tema económico es justamente parte del estadio. O sea, la U saca una millonada por su estadio. Me dirán, no, pero que le deben, no, que cabezazo, no, pero muerto. Lo que tú digas, pero sacan dinero a la U de esa manera, pues, ¿no? Alianza algo parecido también, pues, ¿no? Cristal podría hacer lo mismo, pues, ¿no? Pero claro, pero no tienen que tener un estadio que siquiera llegue a 20.000 espectadores, porque Gallardo, con todas las limitantes que tiene, no llega ni siquiera a 15.000. Muchas veces incluso no llega ni de 10.000 espectadores. Y para un club grande como Cristal, supuestamente, esto es risible, pues, ¿no? Entonces, yo creo que los hinchas de Cristal sí están de acuerdo con esto. Ojalá que se pueda dar en el futuro cercano. Pero repito, si es que esto no primero tienen que empezar en la cabeza de los dirigentes, los dueños de Cristal. Ahorita son Rafa y Sports. Y por lo que yo veo, no les interesa un ápice esto. Una pena, pero es así. Pero podrían cambiar en el futuro cercano, ¿no? Si es que esto se concreta, ponte que se concrete la inversión extranjera por parte de, no sé, pongamos el grupo City o un grupo de inversor, ¿no? Que quiera invertir fuerte en Cristal. Imagínate que acá el 2030 es una desgracia Cristal, Rafo y No Sports están amenazados hasta de muerte, ¿no? Que es una posibilidad, no digo que vaya a suceder, tampoco estoy pidiendo esto, ¿no? Pero ya ha habido el año pasado amenazas al respecto. Contra Rafo y No Sports, pues, incluso hubo marchas hasta que acabaron en cierta violencia contra ellos para que se dejen el club. Entonces, imagínate que en el 2030 la cosa empeore y viene una inversión extranjera, ¿no? Tipo Grupo City o un grupo árabe o chino, y con el dinero fresco, lo primero que hacen es poner un estadio tal como se pide, pues, ¿no? Por eso no es imposible. O sea, si es que tú lo sueñas, si es que tú lo planificas, lo diseñas, das propuestas, se puede hacer. La idea es que se quiera hacer. Ojalá que esto se dé, porque creo que Cristal merece un estadio propio hace años. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que este sueño se pueda concretar en algún momento? Con Rafo, sin Rafo, con Innova, con otros dueños, extranjeros. ¿Qué piensas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete. Nos vemos mañana, toda semana. Chau.